No hay miedo, hay liquidez y la tecnología es la reina. Fuerte entrada de dinero en los más grandes del sector a uno y otro lado del Atlántico, en todo el planeta. ¿Por qué? Por las inversiones en inteligencia artificial y por los resultados y expectativas que han presentado algunos de los referentes de la industria, entre ellos AMD y Supermicro Computer. Atención también a Samsung, que supera el $1 billón en capitalización bursátil. Eva Villanueva, ¿qué tenemos? ¿Qué se ve? ¿Qué se respira hoy en los mercados? Muy buenos días, Susana. Pues como dices claramente, ese subidón que se está viendo y que viene después de haber cosechado nuevos máximos en los principales índices de Wall Street. Tenemos al S&P 500, al índice rector, subiendo un 0,81%, marcando al cierre 7.259 puntos con nuevos máximos, además intradía. El Nasdaq 100 con subidas del 1,31% y un Nasdaq Composite que subía el 1%, impulsado por los títulos de Intel, que se convertían en el claro protagonista de la sesión, con subidas que rozaban el 13% ante un posible acuerdo para fabricar chips de Apple y que alcanzaba los $500.000 millones de capitalización bursátil. Era uno de los motores en una jornada en la que subían también otras acciones relacionadas con la IA, mientras se extiende además el alto el fuego en Irán y los inversores se centraban en los sólidos resultados trimestrales. Según los expertos citados por Reuters, es el sector tecnológico el que sigue atrayendo la mayor parte de los flujos de inversión y especialmente el gigante de la manzana y las empresas del sector de memoria, Apple, que ayer subía más del 2,6%. Y entre tanto, vemos como esta mañana, tras la euforia tecnológica y los máximos de Wall Street, vemos a las acciones asiáticas marcar nuevos récords y el Kospi surcoreano subidón, cruzando los 7.000 puntos, subidas superiores al 6% a esta hora, mientras entre sus claros protagonistas vemos a los títulos de Samsung Electronics. Ha llegado a subir un 15% y ha marcado un hito, la segunda compañía asiática en alcanzar el $1 billón de capitalización bursátil, impulsado por los resultados récord que anunciaba hace unos días y por esa información de Bloomberg, en las que indicaba ayer que Apple había mantenido conversaciones tanto con Samsung como Intel para producir chips para los dispositivos de Apple en Estados Unidos. Y con el mercado ya cerrado en el After Hours, hemos visto que se han cotizado los resultados y también se han cotizado las previsiones por encima de las expectativas de Wall Street. Hay foco en AMD, en Supermicron, por la creciente demanda de inteligencia artificial. Es el auténtico motor. Pues sí, efectivamente, ese ha sido, sin lugar a dudas, el paraguas que ha disparado a estas compañías en After Hours, mensajes que ponían sobre la mesa y que hemos visto a AMD con subidas que en After Hours se han disparado por encima del 16,5%, con una proyección de fuerte crecimiento de las ventas entre los clientes de centros de datos que buscan alternativas a Nvidia, mientras que por su parte Supermicro señalaba una mejora en los márgenes y un mayor control sobre los costes de distribución de sus potentes servidores de inteligencia artificial. Cerraba con retrocesos, pero en After Hours se disparaba por encima de doble dígito. Como decimos, importante el impulso también de los data centers, lo decía Charles Liang, el CEO de Supermicro. Nuestras soluciones modulares para centros de datos siguen despertando el interés tanto de nuestros clientes habituales como de los nuevos y generan nuevas fuentes de ingresos al ofrecer una solución integral para centros de datos que incluye instalaciones DLC completas, software de gestión, redes y servicios. Aportamos un valor añadido mucho mayor a nuestros clientes a medida que estos se decantan por nuestras soluciones integrales. Bueno, la tecnología marca hoy el paso de los mercados con el permiso del petróleo. Claro está, el Brent con vencimiento en julio cotiza ahora mismo en $108. Estados Unidos mantiene vigente la frágil tregua con Irán que comenzó hace ya 4 semanas. Trump mueve ficha para intentar llegar a un acuerdo con Irán. Le pide volver a la mesa de negociación y suspende el proyecto de Libertad, la iniciativa militar norteamericana para guiar a los buques mercantes fuera del estrecho de Hormuz.
Un día después de que comenzara esa operación que Trump calificaba de vital para miles de marineros civiles, Trump la ha suspendido. Son 23.000 marineros que siguen a bordo de buques que representan a 87 países que han quedado varados en el Golfo Pérsico debido al cierre de facto de Hormuz por parte de Irán. En Truth Social, el republicano afirma que la decisión se basa en los grandes avances conseguidos para un acuerdo completo y definitivo, pero Trump, muy fiel a su estilo, intenta sostener dos mensajes opuestos. Relaja por un lado y por el otro mantiene la presión máxima sobre Teherán. Puedo decir que Irán quiere llegar a un acuerdo, me gusta que me traten con tanto respeto, y luego salen en televisión y dicen: no hemos hablado con el presidente, ¿verdad? Es que no hemos hablado con el presidente, así que se dedican a jugar al gato y al ratón, pero déjame decirte que quieren llegar a un acuerdo, y quién no querría hacerlo cuando el ejército haya desaparecido por completo. Podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿quién no querría eso? ¿Y qué es lo que está haciendo Irán? Pues se ensaña con Emiratos Árabes Unidos y lo trata de caballo de Troya de Estados Unidos e Israel. El Ministerio de Defensa del país, de la península de Arabia, asegura que está interceptando este tipo de artefactos, los drones, pese a la tregua en vigor. Esta escalada deliberada tiene como objetivo los oleoductos emiratíes que han incrementado el flujo de crudo hacia mercados globales como alternativa de transporte tras los continuos bloqueos de Hormuz. Así que la reacción del petróleo ha sido inmediata, paso para atrás, caen por segundo día consecutivo, pero hay otros activos que son protagonistas. ¿Cuáles, Eva? Pues sí, precisamente vemos cómo a esta hora hay que vigilar quién ha sido el activo refugio por excelencia desde el inicio del conflicto. Un dólar que hoy se reduce, se rebaja su precio, 98,03 es lo que marca el índice que compara el billete verde frente a las principales divisas, retrocediendo un 0,46%, retrocediendo en un escenario donde vemos cómo el euro frente al dólar, por lo tanto, se fortalece 1,1735 la divisa comunitaria frente al billete verde, y mientras vemos también cómo el yen continúa debilitándose hacia niveles que anteriormente había provocado intervención. Importante ver lo que pasa con el oro, viendo cómo el petróleo cede y el dólar se debilita, el oro sube y vemos cómo a esta hora sube un 2%, 4.651 dólares en medio de lo que puede ser que un alivio en los precios del petróleo alivie los temores a la inflación. En el mercado de bonos vemos como el Treasury a 2 años, el más impactado por la decisión de política monetaria, está en el 3,94% y el a 10 años ha retrocedido así la rentabilidad en el 4,42%. El mercado, ahí lo tenemos, pendiente del crudo, atento al parte de guerra, hoy la tecnología como motor y, como no, en los próximos minutos vamos a estar asimilando cascada de resultados empresariales en Europa. Atentos, entre otros, a Continental, BMW, Lufthansa, Ahold, Philips y aquí en España, Fluidra. Son las 7:08, esto es Radio Intereconomía, el día nos trae más noticias. El ministro de Exteriores de Irán se verá este miércoles en Pekín con su homólogo chino antes del viaje de Trump a Pekín. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Un encuentro en el Karachi y Wang Yi van a abordar, entre otras cuestiones, la situación en Oriente Medio. El viaje del diplomático iraní se produce una semana antes de la visita de Trump a China, prevista a partir del próximo 14 de mayo. El presidente estadounidense rebajaba ayer tensiones con Pekín y señalaba que Xi Jinping ha sido muy respetuoso con el tema de Hormuz. Se ha portado muy bien con esto, ya sabes, para ser justos obtiene como el 60% de su petróleo del estrecho de Hormuz y creo que ha sido muy respetuoso. China no nos ha desafiado, no nos desafían y él no haría eso. No creo que lo hiciera por mí, pero creo que se ha mostrado muy respetuoso. Bruselas avisa de que el mundo se enfrenta a la crisis energética más grave de la historia. El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, apunta a que la guerra en Oriente Medio ha provocado tal daño en las infraestructuras de gas que serán necesarios años para solucionarlo. Avisa de posible escasez de queroseno y cifra en 30.000 millones los cargos adicionales en los precios de los hidrocarburos desde que comenzó el conflicto. El presidente del Nos hemos reunido hoy en un momento de excepcional inestabilidad geopolítica. El mundo se enfrenta a la que podría considerarse la crisis energética más grave de la historia.
Ahora sí, el presidente del Eurogrupo asegura que Europa necesita bancos más grandes para competir con Estados Unidos y con China. Señala que necesitamos campeones europeos y no campeones nacionales. Palabras que llegan en plena oferta de Unicredit por Commerzbank, de la que ayer se conocían más detalles. Unicredit propone 0,48 nuevas acciones de la entidad italiana por cada acción de la alemana, lo que representa un descuento de casi el 9% respecto al cierre del banco alemán del pasado lunes. Andrea Orcel es el presidente de Unicredit. La oferta se abre hoy, ahora depende de los accionistas. Lo que añadiría es que para los accionistas de Unicredit es una situación de ganar o ganar. Terminamos por debajo del control, con la esperanza de superar el 30%, pero sin control. La rentabilidad financiera de lo que haríamos sería excepcional, porque estaríamos claramente por encima del 20% de retorno. Eso reforzaría nuestros propios resultados y Commerzbank mejora, como todos esperamos según sus cifras, con el impulso que estamos aportando es un punto a favor. Si sale mal, tenemos nuestra opción de cobertura. Estamos protegidos. La Unión Europea asegura estar preparada para todos los escenarios. Estados Unidos rompe el acuerdo comercial. Tras la amenaza de Trump de imponer esta semana un arancel del 25% a los coches y a los camiones fabricados en la Unión Europea, el presidente francés Macron pide activar las medidas anticoerción si se aplican esas nuevas tarifas. Por su parte, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pide a Estados Unidos un compromiso inmediato con el acuerdo arancelario del 15%. A deal is a deal. Un acuerdo es un acuerdo y tenemos un acuerdo, y la esencia de este acuerdo es la prosperidad, unas normas comunes y la fiabilidad. Ahora ambos estamos aplicando este acuerdo. Now we are both implementing this deal. Aquí en España el Gobierno anuncia más de 27.000 plazas de empleo público para este año. Con un importante refuerzo de las vinculadas a la tecnología, la inteligencia artificial y la emergencia climática. Óscar López es el ministro de Función Pública. Vamos a, como digo, digitalizar la administración pública, vamos a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleo público. Por lo tanto, vamos a transformar empleos y no a destruir empleos. Creo que la administración con esto lanza un mensaje y un ejemplo muy poderoso, no solamente a todo el sector público, sino también al sector privado, de cómo se puede transformar, de cómo se puede modernizar y que todo eso sirva para seguir creando empleo y no destruirlo. Los sindicatos denuncian la ausencia de negociación y consideran insuficiente esta oferta de empleo público. Hoy comienza el plazo para presentar la declaración de la renta por teléfono. Un servicio que utilizaron 1.200.000 contribuyentes en la pasada campaña y que está disponible para quienes cumplan determinados requisitos, entre ellos no superar los 80.000 euros de rentas del trabajo o los 20.000 euros de rentas de capital mobiliario. Para acceder al servicio, el contribuyente tiene que solicitar cita previa por Internet, por el teléfono o también a través de la aplicación móvil de la agencia tributaria. Y última hora tenemos las cuentas de Philips, Lufthansa y Daimler Truck. Les cuento, las ventas de Philips en el primer trimestre caen un 6,7%, hasta 3.900 millones de euros. Los ingresos de Lufthansa entre enero y marzo de este año crecen un 8%, alcanzan los 8.700 millones de euros, superan previsiones. Y atentos a Daimler Truck, los ingresos entre enero y marzo caen un 13%, doble dígito, y registran 10.000 millones de euros. 7:17, miramos a los mercados. Lo primero, tiempo real, fotografía, y el verde hoy, el verde es el protagonista. Empezamos por Asia, Eva. Pues sí, efectivamente, verde, que además se justifica por el fuerte tirón de la tecnología, y que, por cierto, tendremos que esperar para verlo en Japón, porque sigue cerrado el índice Nikkei. Tenemos, en cambio, a la estrella de la jornada, que es el Kospi surcoreano, que a esta hora sube un 6,43%, ha marcado el hito de superar los 7.000 puntos por primera vez y marca 7.383 puntos, una jornada en la que la inflación del país ha subido al 2,6% en abril por el impacto de Oriente Próximo. Vemos como en Australia el ASX 200 avanza un 0,98%, 8.765 enteros, ganancias más moderadas en el Hansen de Hong Kong, 0,21%, 25.952, y tenemos
a Shanghái, subidas del 1,27% hasta los 4.164 puntos. Muy bien, miramos al mercado americano, los futuros vienen hoy en verde. Con subida del 0,71% para el Nasdaq 100, del 0,31% para el S&P 500 y el Dow Jones apunta a una subida en su futuro del 0,15%. El VIX de volatilidad, el índice del miedo, se relaja, 19,38 puntos. Los futuros en Europa también en positivo. El del DAX arriba un 0,63 y el de el Eurostock 50 rebota un 0,82%. Y en las criptomonedas, Bitcoin sigue escalando posiciones, $81.300, rebota un 5% en la última semana. Ethereum algo más calmado, en la última semana sube un 2%, pero frente a ayer da un pequeño paso atrás, recorta un 0,61%, tiempo real $2.365. Es la fotografía, es lo que tenemos, vamos a intentar comprenderlo. Bueno, lo venimos comenzando. Hoy la tecnología es la reina y se escribe con mayúsculas. Samsung supera el $1 billón de capitalización bursátil. Se dispara un 15% por el tirón de la inteligencia artificial. Pues sí, efectivamente, marca nuevo récord el gigante surcoreano fabricante de chips y es el segundo en las empresas asiáticas en superar esta marca del $1 billón después de, adivinen, la taiwanesa TSMC. El repunte llega tras los resultados récord del primer trimestre de Samsung Electronics la semana pasada, en la que multiplicaba por 8 sus cuentas, pero también por el impulso que alimenta las informaciones publicadas ayer por Bloomberg, que apuntan a que Apple habría mantenido conversaciones exploratorias con Samsung para producir chips para sus dispositivos en Estados Unidos, lo que supondría una diversificación más allá de su proveedor TSMC. También SK Hynix, el otro gigante surcoreano, alcanza un nuevo máximo histórico con ganancias superiores al 10%. Ya que hablamos del subidón de la tecnología en Asia, el índice de China Star 50 alcanza también récord en medio de ese impulso de las acciones tecnológicas de semiconductores y de hardware. Así tenemos fabricantes de memoria como Higon Information o Cambricon Technologies con subidas que impulsan ese sentimiento tecnológico después del récord del Nasdaq en Wall Street. Bueno, atentos también al sector automovilístico. ¿Por qué? Porque Nissan prevé reducir plantilla en Europa y Honda congela sus planes para una planta de vehículos eléctricos en Canadá. Pues sí, y en este escenario clave ver sin lugar a dudas cómo las compañías están señalando cómo Nissan prevé recortar unos 900 empleos en Europa, alrededor del 10% de su plantilla regional, incluyendo personal en Barcelona como parte de su plan global de reestructuración, según ha informado la agencia local Kyodo. Recordemos que hoy Nissan, que cotiza en Tokio, no cotiza por el festivo en la bolsa de Japón. También Honda tiene previsto congelar los planes para una importante planta de vehículos eléctricos en Canadá ante la debilidad de la demanda en Estados Unidos, que obliga a la compañía a pivotar estratégicamente hacia los híbridos, según el informe del diario Nikkei. El fabricante va a suspender indefinidamente sus proyectos de fábricas de vehículos eléctricos y baterías en Ontario, anunciadas originalmente en 2024 con una inversión prevista de unos $15.000 millones canadienses, unos $11.000 millones al cambio, mientras la compañía revalúa el plan en un contexto de deterioro de las condiciones de mercado e incertidumbre en la política monetaria de América del Norte. Entre tanto, también importante el mercado automovilístico y de OPVs. Sunny Heavy evalúa una OPV de $500 millones en Hong Kong para su unidad de camiones eléctricos. Miramos ahora al mercado americano. Hoy tendremos encuesta de empleo ADP de abril, solicitudes semanales de hipotecas. Además se publican resultados. Atentos a Disney, Apollo Global, ARM Holdings y APP Lobbying, entre otros. En el día de ayer, bueno, pues verde que te quiero verde, rebote, dinero y, bueno, subidas. El Dow Jones arriba un 0,73%, el S&P 500 mejoró un 0,81% y el Nasdaq más de un punto porcentual. Roberto. El índice tecnológico y el Standard & Poor's renuevan máximos gracias al impulso de la tecnología. Micron e Intel impulsaron al Nasdaq, llegando a subir ambas más de un 10% durante la sesión. Dentro del Dow Jones, las compañías que hicieron subir al índice fueron Caterpillar, que logró máximos históricos, y Apple.
Bueno, AMD se dispara en el After Hours, lo contaba Eva. La empresa ha publicado al cierre, antes de las cuentas subía un 4% y después en el After Hours sumaba pues un 17%, así que fue un día súper grande. La compañía ha superado previsiones en todas sus áreas de negocio, pero lo que más convence al mercado es su división de centros de datos, que crece en el primer trimestre un 57% hasta alcanzar ingresos de 5.800 millones. Además, ha presentado ingresos de más de 10.000 millones y un beneficio por acción de $1,37, ambos por encima del consenso de mercado. La tecnológica también ha elevado previsiones para lo que queda de año. Así analizaba los resultados la CEO de AMD, Lisa Su. Estos resultados marcan un claro punto de inflexión en nuestra trayectoria de crecimiento y un cambio estructural en nuestro negocio. El sector de los centros de datos es ahora el principal motor del crecimiento de nuestros ingresos y beneficios, y a medida que se generaliza la adopción de la IA, la demanda está aumentando no solo de aceleradores, sino también de las CPU de alto rendimiento que alimentan y coordinan estas cargas de trabajo. Pasando a nuestros segmentos, los ingresos de los centros de datos aumentaron un 57% interanual hasta la cifra récord de 5.800 millones, gracias a la fuerte demanda de nuestras CPU EPYC y nuestras GPU Instinct. Bueno, AMD, uno de los reyes del día, y el otro fue Supermicro Computer, superó también previsiones. Y también se disparan After Hours casi un 20%. La clave de sus cuentas están en los ingresos. Estos crecen un 123% en el primer trimestre y superan los 10.000 millones. Se quedan por debajo de las previsiones, pero el CEO de la tecnológica, Charles Liang, ha afirmado que la falta de preparación de los clientes provocó retrasos en el reconocimiento de los ingresos en este periodo. Eso sí, desde la empresa destacan dos puntos negativos que afectan a todo el sector: la limitación de suministros y el gran aumento de los precios que ha tenido la memoria. Pfizer también presentó resultados y, al igual que Supermicro y AMD, mejoró previsiones. Aunque ha estado muy lejos de conseguir las subidas de las tecnológicas, ya que la sesión de ayer subió un medio punto porcentual. La empresa se ha apoyado en la venta de medicamentos de generaciones anteriores para lograr ingresos de 14.550 millones y un beneficio por acción de 75 centavos, ambos por encima de lo previsto. Bueno, y en las últimas horas el foco se ha puesto a las inversiones multimillonarias que han anunciado Anthropic y Amazon. El desarrollador de cloud, según The Information, se ha comprometido a invertir 200.000 millones en Google Cloud y en chips de IA personalizados. La compañía de Jeff Bezos ha anunciado que invertirá más de 15.000 millones de euros en Francia entre 2026 y 2028. Es su mayor inversión en el país hasta la fecha, y con esta suma creará 7.000 puestos de trabajo. También es protagonista Meta, ya que según Financial Times está desarrollando un asistente de IA con capacidad de agencia, y Alphabet, puesto que Business Insider informa que está trabajando en un nuevo agente de IA para Gemini. 7:26, miramos a Europa. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Hoy ya empezamos a abrir boca, ¿no? He visto 3 hasta que he parpadeado. No sé si tenemos ya un cuarto. Algunos sí. más, sí. Vale, lo Tenemos varios resultados que van a cotizar en Europa. Por ejemplo, las cuentas de Lufthansa, los ingresos en el primer trimestre aumentaron un 8% hasta 8.700 millones de euros. Supera las previsiones. La aerolínea mantiene sus objetivos para 2026 a pesar del aumento de los precios del queroseno. También hemos conocido que las ventas de Philips en el primer trimestre cayeron un 6,7%. 3.900 millones de euros es esa cifra de facturación. En el caso de Daimler Truck, los ingresos caen un 13% hasta 10.000 millones de euros. Fresenius, otro de los que ha presentado, no alcanza las previsiones del consenso en su cifra de negocio del primer trimestre, y la aseguradora AXA ha informado de un aumento del 6% en las primas brutas emitidas, y otros ingresos en el primer trimestre ha alcanzado los 38.000 millones de euros gracias al buen crecimiento de los seguros de vida y de salud. Y también tenemos nombres propios en España. Hoy estamos a la espera de los resultados de Fluidra, de
Robi y de Endesa. El Banco Sabadell celebra Junta General de Accionistas en la que se va a ratificar a Marc Armengol como nuevo consejero ejecutivo. Acerinox, otra de las compañías que reúne a sus accionistas en Junta, e Indra en el punto de mira después de que los escribanos hayan vendido su 14,3% y hayan salido de la compañía tras la guerra con el gobierno y después de que Ángel Escribano presentara su dimisión como presidente de la compañía a principios de abril. Ese 14,3% está valorado en unos 1.300 millones de euros. Escuchamos la opinión de Marc Ribes, cofundador de Black Bear. En teoría parece ser que Escribano estaba cercano del gobierno y fíjate cómo ha terminado la película. Y además el sector defensa no es que esté ahora mismo fuerte. Coges Lockheed Martin, Raytheon Technologies, no tanto, pero sí Northrop Grumman, y ves que Estados Unidos está en guerra y las caídas en bolsa de estas compañías me hace pensar que estamos cerca del fin de lo mismo, ¿no? Y por lo tanto el sector defensa puede corregir y por lo tanto una compañía que tiene problemas internos en el mandato de gestión, ¿qué quiere el accionista y la empresa privada? Ganar dinero, maximizar los beneficios. ¿Qué quiere el gobierno? Poder. Pues vamos a estar pendientes de Indra y a nivel macro vamos a conocer el dato final de PMI compuesto de abril en la eurozona y en el Reino Unido, también el índice de precios de producción de la zona euro y en Francia el dato de producción industrial de marzo. Bueno, ayer el IBEX 35 rebotó un 1,8% y algunos valores vi que volaron, como por ejemplo ACS, un 10%. Un 9,85 para ser exactos, apoyo de las firmas internacionales de inversión para el grupo de infraestructuras que según los expertos va a presentar muy buenos resultados gracias a su negocio de centros de datos. Subía Indra un 4,8%. También veíamos avances en las acereras, tanto Acerinox como ArcelorMittal ganaban más de un 4%. Inditex subió un 2% y nuevamente el sector bancario fue clave en el avance. Ayer publicaban resultados Unicaja, que subió un 1,4%, y Sabadell, que ganó un 0,65%, pero lo mejor lo tuvimos en Santander y BBVA, con ganancias ambos del 1,9%, gracias al respaldo de firmas como Deutsche Bank y Barclays, que creen que siguen teniendo potencial de subida. En el resto de Europa también ganancias, salvo en Londres. El DAX subió un 1,7%, París un 1,08% y Milán un 2,27%. Londres caía un 1,4%, lastrado por HSBC. El mayor prestamista europeo perdía casi un 6% en la City tras haber presentado resultados. Bueno, tres cositas más importantes a tener en cuenta. Hablábamos de ACS, casi un 10% ayer. He estado viendo que desde principios de este año suma un 58,7%. Y nosotros aquí viéndolo, cantándolo y contándolo. Bueno, hoy es el último día para cobrar el próximo dividendo de Merlin. Se repartirá el próximo 25 de mayo, pero hoy es el último día para comprar las acciones. Otra cosita, la rentabilidad de las letras a 12 meses ha saltado al 2,63%. A 6 meses el rendimiento ha bajado de forma testimonial al 2,35%. Y bueno, estamos viendo que los retornos, las rentabilidades se asientan en las cotas más altas desde septiembre del año 2024. El mercado está barruntando una subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo pronto. Y un apunte muy importante cuando miramos a las criptomonedas. SIX ha dado un paso adelante en la integración de los criptoactivos en la infraestructura financiera tradicional. El grupo suizo, que es dueño de bolsas y mercados españoles, ha obtenido la aprobación de la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero para permitir la custodia de criptomonedas a través de su depositario central de valores con licencia. Este movimiento refuerza la institucionalización del mercado cripto. Así que enhorabuena, adelante y un pasito más. 7:32, esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo Bankinter Investment Inversión Alternativa 2 FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.es.
citigroup.com/es. Vuelve la mejor danza al Teatro Real. Julieta y Romeo. Vive la emocionante creación de Maciek con el Real Ballet de Suecia sobre la apasionada historia de Romeo y Julieta. Con la orquesta titular del Teatro Real y música de Tchaikovsky. 5 únicas funciones del 7 al 10 de mayo. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Hoy con Gustavo Martínez. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? ¿Se me oye bien? Muy bien, que es gestor patrimonial y experto en bolsa. Hoy la tecnología está volando, está llevando los índices de todo el mundo a zona de récord, de máximo. Yo estoy viendo que no hay miedo, no sé si hay complacencia, pero hay mucha liquidez y está dispuesta a escuchar solo buenas noticias y mejora de previsiones. Esta es la fotografía, ¿no? Hay dinero, hay liquidez. Sí, desde luego esa es la fotografía. Aún así yo discreparía en que no hay miedo, depende de qué instrumento mires. Efectivamente, si miramos las bolsas, pues las bolsas llevan tiempo viviendo en el mundo de Alicia del País de las Maravillas, en mi opinión, pero si miras los bonos sí que están cotizando máximos de hace 40 años en algunos casos, de los bonos de Japón. El bono de inglés ayer hizo un 5,75% y se situó en máximos de 1998. Y el bono americano, la zona por encima, incluso rompiendo el 5% en algunos momentos, que es la zona, bueno, pues el horizonte de sucesos, ¿no? A partir del cual las cosas empiezan a romper, y lo que el Bank of America denomina la línea Maginot, pues también está cotizando riesgos que, desde luego, como bien dices, la bolsa no está cotizando en absoluto, ¿no? Entonces, pero bueno, esto siempre ha sido así, ¿no? Siempre hemos visto desequilibrios en el mercado y siempre hemos visto unos inversores que creen que las cosas van a ir por un lado y otros que van a ir por otro lado. Desde luego, normalmente los más aversos al riesgo, los que suelen tomar renta fija y sobre todo libre de riesgo, como son los bonos americanos, normalmente suelen ser más precavidos en este tipo de análisis, ¿no? Veremos el tiempo a quién da la razón, ¿no? ¿Y tú crees el tiempo a quién le va a dar la razón? Bueno. Es lógico, el dinero que está entrando en la bolsa está apoyado por los buenos resultados empresariales, por las expectativas de mejores beneficios y sobre todo por toda la productividad, la competitividad, la mejora, la eficiencia que va a traer la inteligencia artificial. Parece que es lo único que mueve al mundo, ¿no? Bueno, sin duda en el Standard & Poor's 500 es así. Piensa que las tecnológicas, las que mueven la inteligencia artificial, explican el 50% de la subida de los últimos 3 años del Standard & Poor's 500 y desde luego están explicando las subidas ahora también. Es cierto que los últimos resultados han cumplido por lo menos con las expectativas, pero es que lo que se le exige al índice, a estos múltiplos, es un crecimiento de entre un 20 y un 25% anualizado de estas compañías, que es una barbaridad. Vamos a ver, nada crece eternamente al 20-25%. Entonces, si tú pones en perspectiva que estás exigiendo al índice un 25% de crecimiento anualizado, estamos hablando de que los precios que pagas hoy te dan una rentabilidad de un 3,5%, salvo que realmente se cumplan esas expectativas de crecimiento de un 25%, con lo cual estarías exigiendo un 10-12% de rentabilidad. Pero si solamente le exiges un 3,5% y, por ejemplo, estas compañías, por cualquier circunstancia, crecieran a la mitad, es decir, que hicieran un 13, un 14%, lo cual sería muy bueno, pues estarías pagando un 30% caro el índice. Sobre todo si lo pones en perspectiva con lo que están pagando el resto de instrumentos. Lo acabo de decir, ¿no? El bono americano a 30 años te está pagando un 5% anualizado. El bono a 10 años americano un 4,5%. El índice un 3 y pico %. En fin, Es verdad que la inteligencia artificial es muy potente. Desde luego nunca el ser humano había logrado algo así. Tampoco es verdad que el ser humano llevaba tanto tiempo desarrollando tecnologías. Siempre el ser humano se ha encontrado con que a cada X tiempo produce algo que es una revolución tecnológica, como pasó también en el año 2000.
pero lo que sí que sé es que el mercado está poniendo muchísimo dinero, que yo creo que no todo el dinero que se está poniendo ahí responde a un análisis fundamental o es dinero inteligente, también está el dinero estúpido, ¿no? Entonces, ahí por ese lado y teniendo en cuenta la parte del ciclo en la que estamos, pues yo sí siempre digo que hay que ser un poco prudentes, ¿no? Y que hay cosas en el mercado pues que están subiendo mucho más. Mira, el value investing, hay fondos de value investing y no hace falta irse a continentes remotos, los tienes aquí en España, que suben más de un 20% anualizado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener prudencia y mirar todo el mercado en su conjunto, ¿no? ¿A qué llamas dinero estúpido, Gustavo? Bueno, al dinero que no tiene ningún tipo de respaldo, al dinero que asignas de manera, con un análisis muy simple, de manera que lo asignas preveyendo que la inteligencia artificial va a ser una revolución de la producción. O sea, ese es dinero estúpido, ¿no? Porque detrás de eso tienes que hacer un análisis bastante más riguroso. Bueno, tienes que explicar qué es lo que va a producir, cómo lo va a producir, cuál va a ser el impacto en ventas, cuál es el CAPEX que estás metiendo en esas compañías y el retorno que eliges a ese CAPEX. Exiges a ese CAPEX porque lo que se está metiendo ahora mismo en las compañías de inteligencia artificial son 700.000 millones de dólares de capital expenditure, que es la máxima cantidad que se ha metido en la historia de la humanidad. Estamos hablando de que solamente estas compañías están invirtiendo más dinero en inteligencia artificial que el Producto Interior Bruto de muchos países, ¿no? Entonces, si tú todo eso lo tienes analizado y aún así descuentas que las compañías pueden crecer a un 25 o 30% en los próximos 5 años, ole, aquí yo no digo nada y llevas toda la razón. Pero si realmente estás poniendo tu dinero ahí simplemente porque crees que la inteligencia artificial va a ser una revolución de la producción, ahí estarías cometiendo un error muy fuerte porque el análisis tiene que ser mucho más riguroso y profundo. A eso le llamo dinero estúpido. O sea, dinero inteligente es el dinero que está respaldado por fundamentales. Dinero no inteligente, que es la gran mayoría del dinero que hay ahora mismo en bolsa, es el dinero que está puesto ahí simplemente porque la narrativa te deja llevar. Ojo, con esto no quiero decir que no lleves razón, Susana. La inteligencia artificial va a suponer una revolución no solamente de la producción, sino de nuestra forma de vivir y de nuestras costumbres. Desde luego que sí. Yo lo que critico es la manera en cómo tiene el mercado de cotizarlo. Porque ya hemos visto en otras revoluciones de producciones, sobre todo tecnológicas, que la manera en cómo lo cotizaba el mercado era sobrevalorándolo, como ya vimos en el año 1999-2000, cuando el Internet iba a ser una revolución de la producción, como posteriormente se demostró que lo fue, pero el múltiplo que se pagaba era tal que el Nasdaq necesitó 13 años para recuperar la inversión de 1999. Es decir, los que entraron en el año 2000 en el Nasdaq, hasta 2013 no recuperaron esa inversión. Se pagaron una leche un 80%. Desde luego no estamos en el mismo escenario, ni la inteligencia artificial es Internet. Pero sí que te conviene recordar que en aquella época el Standard & Poor's 500 cotizaba los mismos múltiplos y teníamos unos bonos tan tensionados que el bono inglés, curiosamente, también estaba en los mismos niveles que estaba actualmente y el bono americano rondaba también por ahí. Entonces, insisto, no es un mensaje ni mucho menos alarmista, pero sí que subyace prudencia en él, ¿no? Y que el espectro del mercado hay que analizarlo en su conjunto, es decir, hacer una visión 180 grados, ¿no? Vale, otra cosita más, el precio del petróleo. El precio ahora mismo está en $108, hay tensión, hay volatilidad, pero la alarma está puesta viendo a los futuros más en la falta de suministro que en el propio precio. Claro, bueno, de hecho todo está conectado, ¿no? El propio precio es una alarma en sí porque si nos fijamos en el futuro cotiza, como se denomina en materias primas, en backwardation. Esto significa que el precio del contado es mucho mayor que el precio del futuro porque se premia el hecho de tener petróleo en el presente porque ahí las cadenas de suministro están deterioradas, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Las cadenas de suministro estamos deterioradas porque hay una parte que es el estrecho de Hormuz por donde fluye el 20-25% del petróleo que cotiza incertidumbre absoluta, ¿no? ¿Cuándo se va a resolver esto? Pues no lo sabemos. Yo pensaba, cuando llevamos 2 semanas de guerra, que la semana tercera o cuarta se iba a resolver, y llevamos ya 9, ¿no? Y otra de las cosas que no creo que esté cotizando el mercado correctamente es cuál puede ser la inflación de segunda ronda derivada de un petróleo que ya lleva 3 meses cotizando por encima de los $100, ¿no? Entonces, a mí cuando yo veo Standard & Poor's 500 con estos máximos históricos, bolsas tan complacientes y luego por otro lado veo la otra parte del mapa del mercado, pues con el oro que, bueno, que no ha corregido
bastante, sino simplemente un 10% desde sus máximos. Luego tienes la renta fija que está colocando las TIR y los tipos de interés cada vez más arriba para protegerse frente a un escenario horrible de inflación, pero también de estanflación. Y luego ves los índices a estos niveles, bueno, pues es que no es normal, ¿no? O sea, la lectura podría ser que los bonos en el corto plazo descuentan inflación o estanflación y hay una pérdida progresiva de la moneda fiat, del poder adquisitivo de la moneda fiat, pero que la inteligencia artificial podría absorber todo eso. No sé, no noto que haya una correlación de riesgos claramente definida en el mercado, ¿no? Muy bien. Pues Gustavo, ahí está el mercado, intentamos tomarle el pulso, entenderlo, incluso un poco predecirlo, pero es totalmente imposible porque es irracional y bueno, imprevisible. Gustavo Martínez, hoy un placer como siempre. Gracias por ese análisis y que tengas buen día. A por el miércoles. Buen día, gracias, adiós, chao, chao. Si empezamos con expansión, quedan 14 minutos para alcanzar las 8 de la mañana. Los escribanos salen de Indra y allanan la fusión. Venden una colocación acelerada, su 14,3%, valorado en 1.320 millones, y abandonan el consejo. Cuenta también que Indra, Telefónica y OSIA pugnan por 350 millones en ciberseguridad militar. Más cosas. Sabadell reduce un 29% su beneficio tras la batalla con BBVA. La gran banca eleva un 27% sus resultados a un récord de 10.815 millones. Y Unicaja gana 161 millones y sube al 95% su payout. Entrevista al director general de Primark Iberia. Esperamos llegar a 2.000 millones de ventas en España en el año 2027. Y muy interesante también, TSK debutará en bolsa a 5,05 euros por título como máximo. Vamos ahora con 5 días. También los Escribano e Indra protagonistas. Los Escribano salen de Indra y allanan el camino para la venta de la empresa familiar. La operación está valorada en 1.300 millones y facilita una fusión de las dos compañías. Más cosas. Las eléctricas alegan a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que la nuclear cumple con el Consejo de Seguridad Nacional. El mercado laboral mantiene el pulso en la Semana Santa y cuenta también que la Unión Europea reclama a Estados Unidos que pare los nuevos aranceles. Pide volver al pacto comercial original y que se apruebe con rapidez. Y en El Economista, también los Escribano venden su 14,3% de Indra para allanar la fusión. Cuenta además que Libia y México baten a Estados Unidos en la exportación de crudo a España. Y destaca que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y la banca están en una laguna legal por tubos reunidos. También destaca que Abanca inyecta 279 millones de euros en Pescanova. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Roberto Sola, adelante. Nos vamos a la portada del País, que destaca que el crucero con el brote de hantavirus llegará a Canarias. La OMS y Sanidad pactan que el buque en el que han muerto 3 personas llegue hasta las islas. El Mundo lleva el caso Mascarillas. En portada, Ábalos y el PSOE se alinean para desacreditar la colaboración de Aldama. El exministro denuncia un pacto claro con el empresario y Jessica en su contra, y los socialistas ven un escándalo bajarle la pena. La OMS manda a Canarias el barco con el hantavirus, también señala el periódico La Razón. Destaca en su portada que el gobierno desvió 2.400 millones de euros de la Unión Europea a las pensiones por la falta de presupuestos. El Tribunal de Cuentas denuncia el uso de fondos europeos. Deberían haber quedado mejor justificados, dice el organismo. Y también hay portada para el plano deportivo. El Atlético se queda sin final de Champions, cayó por 1-0 ante el Arsenal. Y nos vamos a la portada de ABC, que señala que el gobierno pedirá a la Unión Europea que le permita invitar a Delcy Rodríguez. Recurrirá a la excepcionalidad temporal para que, si ninguno de los 27 se opone, la presidenta encargada de Venezuela pueda acudir a la cumbre iberoamericana en Madrid. Vamos con The Wall Street Journal. Los resultados de las primarias de Indiana demuestran que Trump sigue teniendo un fuerte control sobre la base republicana. El presidente trabajó para derrotar a varios senadores estatales republicanos en ejercicio que se presentaban a la reelección y que votaron en contra de su propuesta de redistribución de distritos electorales de mediados de la década. The Washington Post:
Trump ordena a los militares que suspendan los esfuerzos para reabrir el estrecho de Hormuz. Y The New York Times, la Casa Blanca, insiste en que la guerra con Irán ha terminado, incluso mientras siguen volando misiles. La Casa Blanca está recurriendo a maniobras retóricas arriesgadas, mientras que el presidente Trump intenta dejar atrás la mayor crisis política de su presidencia. Nos vamos al principal repaso de las cabeceras europeas. Alemania Handelsblatt señala tras un año de MERZ cómo se están posicionando los inversores internacionales. Según el banco custodio más grande del mundo, BNY, el interés por las acciones alemanas se mantiene alto un año después de que el gobierno federal asumiera el poder. Frankfurter Allgemeine destaca que MERZ descarta un gobierno minoritario y nuevas elecciones. Reino Unido, The Times, lleva en portada que Zach Polanski afirmó falsamente ser portavoz de la Cruz Roja Británica, y Financial Times, por su parte, destaca que Santander retirará la marca TSB de las principales calles comerciales británicas después de 215 años. Y terminamos en Francia, portada de Le Monde. Sébastien Lecornu se ha resignado a considerar un aumento de la ayuda económica para hacer frente a la prolongación de la guerra en Oriente Medio, y Le Secó destaca en portada que a 6 meses de las elecciones de mitad de mandato, Donald Trump querría olvidar la guerra en Irán.